nuestros corazones y los cautivaste, Dios Padre. Sí, Señor, desde que experimentamos tu presencia, nos enamoramos de ti, de tu bendita, hermosa presencia. ¿Quién nos enamoraría, Dios Padre? En tu presencia hay delicias, hay de todo, aleluya. Y te damos las gracias. Gracias por traernos este día. Gracias, Señor, que hemos podido llegar a tu casa, Dios. Gracias, Señor, porque en este momento nos prestamos nuestra totalidad, espíritu, alma y cuerpo, para recibir de tu palabra, papá, porque para eso hemos venido, para adorarte, alabarte y para recibir de tu bendita palabra. Oh Señor, yo me rindo en mi totalidad. En mi totalidad, tómame en tus manos, Espíritu Santo de Dios, y úsame, que tú fluyas con todo denuedo en tu sabiduría, porque solo tú conoces la necesidad de cada corazón. Henos aquí, papá, queremos recibir y escucharte a ti. En el nombre de Jesús te lo presentamos y te damos las gracias. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Qué cántico hermoso. Lo hermoso es cuando podemos vivirlo. Verdaderamente, ¿verdad? Así como dice la letra, experimentar su presencia. Experimentar su bendita presencia. Amados, vamos a hablar hoy una pequeña enseñanza intitulada La mente dudosa y incrédula. Wow. Amén. Entonces, pongámonos de pies, busquemos en el libro de Mateo, el capítulo 14, versículo 31. Entonces voy a leer Mateo, o vamos a leer Mateo 31, y voy a leerla en la Biblia de las Américas y entonces en Dios habla hoy. ¿Ok? Mateo 14, 31. Qué bonito se escuchan las páginas. Porque no siempre se oyen. Yo los espero porque es bueno leerlo en su propia Biblia. Amén. Mateo 14, 31. La Biblia de las Américas lo expresa así. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios habla hoy, dice, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Ahora miremos a Marcos 6, 6. Creo que está en la pantalla. Marcos 6, 6. Dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. La otra versión, PDT, lo expresa así. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Vamos a hablar de la mente dudosa e incrédula. Amén. Mire, por lo general, hablamos de la duda, ¿verdad? Y la incredulidad conjuntamente, como si fuera una misma cosa. Y en realidad están conectadas, pero son dos cosas diferentes. Veamos sus definiciones para que nos ayude a diferenciarlas. Amén. La duda. La duda es una sensación de incertidumbre o falta de convicción sobre algo.
Puede ser sobre una creencia específica, una persona o una situación. Puede ser una experiencia pasajera o una lucha interna entre diferentes ideas. Un ejemplo sería cuestionar si realmente Dios existe, pero sin negar su existencia de forma definitiva. Estamos hablando de la duda. Ahora miremos la incredulidad. La incredulidad es una postura activa de no creer, de rechazar una creencia o una idea. Puede ser una negación de la existencia de algo, como Dios, o un rechazo de un sistema de creencias particular. Es más que una simple duda, ¿verdad? Estamos hablando de la incredulidad. Es mucho más que una simple duda. Es una decisión consciente de no aceptar una verdad o una realidad. Un ejemplo sería afirmar que no existe Dios. Hay una conexión entre la palabra incredulidad y la palabra desobediencia. Sobre esto estaremos hablando más adelante, amados. Miren, la duda y la incredulidad, ¿verdad? Dos poderosas armas del enemigo. Analicemos esto. La duda hace que una persona vacile entre dos opiniones. La incredulidad te lleva a la desobediencia. Identifiquemos estas almas y destruyámoslas por medio de la palabra. ¿Están conmigo? Amén. La duda. Primera de Reyes 18:21. Dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? La duda no es algo que Dios pone en nosotros. Estemos muy claros. La Biblia nos dice en Romanos 12:3 que Dios le da a cada hombre una medida de fe. Es Dios. Dios ha puesto fe en nuestro corazón. Pero el diablo trata de atacar nuestra fe y lo hace con la duda. La duda viene en forma de pensamientos que están opuestos, completamente opuestos a las Escrituras. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es súper importante. Si conocemos la palabra, podemos darnos de cuenta cuando el diablo nos está mintiendo. Tenga por seguro que Él nos miente para robarnos lo que Jesús nos dio mediante su muerte y su resurrección. Vamos a mirar Romanos 4, los versículos 18 hasta el 21. Yo la voy a leer en NVI. NVI dice así: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Mire 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Mire 20.
ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Mire estas palabras en el 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Aleluya. Me encanta. Me gusta leerlo, meditar en este pasaje cuando yo me encuentro en una batalla o siendo atacada con dudas y incredulidad. Entonces me recuerda lo que Dios me ha prometido. La palabra me recuerda que mi fe no debe de flaquear. Aleluya, ¿verdad? No debe de vacilar, porque vacilar sería actuar, comportarme como un incrédulo. Me recuerda que no soy incrédulo y tengo que pararme firme, aferrada de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para mantenerme plenamente convencida que así lo ha dicho Dios. Bendito su santo nombre. Abraham había recibido una promesa de Dios de que él había de tener un heredero de su propio cuerpo. Y muchos años habían pasado y todavía no había nacido un hijo de la relación entre Abraham y Sara. Abraham todavía se mantenía en fe, creyendo que lo que Dios había dicho sucedería. Él no sabía cuándo y estaba esperando por largo tiempo, pero estaba firme. Mientras se sostenía, le atacaban pensamientos de duda y el espíritu de incredulidad lo presionaba para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque era humano, igual que usted y yo. Amén. La desobediencia es una situación como esta. Puede ser simplemente darse por vencido. Aun cuando Dios nos está estimulando a seguir adelante. La desobediencia es hacer caso omiso a la voz de Dios. O sea, a lo que dice su palabra. Y también a lo que el Espíritu Santo nos ministra y nos habla en lo personal. Abraham continuaba firme. Seguía alabando y dando gloria a Dios. Mire, la Biblia nos dice que en tanto lo hacía, él se fortalecía en fe. ¿Ves? Cuando Dios nos dice algo o nos pide que hagamos algo, la fe para creerlo o hacerlo viene con la palabra de Dios. Aleluya. Solo con la palabra de Dios. Satanás sabe lo peligroso que seríamos, amados, con un corazón lleno de fe. Él lo sabe. Entonces nos ataca con duda e incredulidad. Escuche, no es que no tengamos fe. Satanás, o mejor dicho, es que Satanás está tratando de destruir nuestra fe. ¿Con qué? Con mentiras, con duda, para ver si él pudiera crear incredulidad en cada corazón. Voy a compartir algunos ejemplos personales. Y como yo comencé a escribir esto la semana pasada, me vino mucho el pasado. Es decir, como estábamos celebrando nuestro aniversario de 34 años, aleluya, pues me pude recordar de esos primeros años, de muchas primeras experiencias. Me recuerdo la primera vez que experimenté esta clase de ataque. Yo estaba en una iglesia y cuando esto me vino a la memoria, me recordé con lujo de detalles. Me recuerdo de esa iglesia, de dónde estaba. No sé si, yo creo que sí, todavía está allí. Me recordaba lujo de detalles, los colores, las paredes,
Cuando el Señor te trae algo en la memoria, así lo trae, con lujo de detalle. Anyway, mientras yo alababa allí, yo sentía la unción del Espíritu Santo que cantaba desde mi interior y me conmovía porque lo que oía que Él estaba fluyendo en mí. Y yo estaba convencida en ese momento de todo mi corazón que yo iba a las naciones. Además, ese era el tema del mensaje de esa noche, de ir a las naciones. Tan pronto que yo llegué a mi carro y hasta dormir esa noche, el enemigo comenzó a atacar la convicción que yo recibí. Me decía, tú estás casada y con 3 hijos y 2 de ellos son pequeñitos. Me decía, tú no hablas ni el español. Tú eres novata. Tú no conoces la palabra. ¿Para dónde crees que tú vas? Me decía, tú ahora mismo no estás ni trabajando. Tu esposo no va a aceptar eso y mucho menos pagar por eso. Y todo eso era verdad. ¿Qué ataque? Era verdad. Todo eso era verdad. Y aunque no había nada en lo natural que me ayudara a que debía creer en lo que había experimentado, me recuerdo que cuando el deseo me sobrevino, yo en ese momento fui llena de fe. En ese momento llena de fe para creer que yo podía hacer lo que Dios deseaba que yo hiciera. I didn't know how. Yo no sabía cómo, mucho menos cuándo. ¿Ok? Porque no había nada en lo natural. Y creo que tomó como 5 años cuando fui por primera vez a Venezuela, a un viaje misionero. Y el Señor muchas veces a Venezuela y muchas veces a República Dominicana. Y si yo contara cuántos viajes, yo estoy segura que fueron más de 20 viajes. Con mis niños pequeños y con la aprobación de mi esposo, como lo ve. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Amén. Dios no estaba buscando, o Dios no está buscando a gente capacitados para usarlos. No. Él es quien capacita. Amén. Es Dios. Dios mira el interior, el corazón del hombre y no a la apariencia exterior. Así nos dice 1 Samuel 16:7. Cuando es Dios, amados, que te llama, que te envía, es Dios que te da el deseo, es Dios que te da la fe y la capacidad para hacer la obra. Todo lo hace Dios. Aleluya. Aleluya. Nos afirma Filipenses 2:13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Aleluya. Ahora, durante los primeros años de ese entrenamiento de Dios para con mi vida, aunque esto nunca termina, amén. Es decir, en la formación, estableciendo la disciplina
y el carácter, el diablo regularmente me atacaba con duda y incredulidad. Mire, cuando fui esa primera vez a ese viaje misionero a Venezuela, me recuerdo que llegamos tardísimo de la noche, mejor dicho, era por la madrugada, como las 3 de la mañana. El próximo día, la pastora nos iba preparando que íbamos a andar el pueblo para ir cantando, anunciando, que íbamos a estar toda la semana, que iba a haber servicios todas las noches. Ahora, es la primera vez que yo salgo de esta nación para ir, como se dice en inglés, overseas, en otro país. Y entonces, el calor era insoportable. Y donde estábamos, dicen, es campo, pero que era bajo, como si fuera un hoyo. Entonces, más el calor, yo nunca había ido, es mi primera experiencia y ahora todos vamos y que andar por todo el pueblito. Pues yo nunca había visto carretera solo hecho de tierra, casitas hechas de lodo, así se dice, con su agüita azulita alrededor. Las casas no tienen números, las calles no tienen nombres. Los niñitos, literalmente bebés sentados en pudiera decir, fango, tierra. Y a lo que íbamos, íbamos andando, pues yo iba cantando con ellos, pero poco a poco se me fue cerrando mi boca, quedándome bien impresionada hasta el punto donde me imagino se veía en mi rostro, pero ellos no me conocían. Quizás ellos pensaban, no, la hermanita es seria, esta gringuita es seria, pero la pastora sí me conoce, ¿verdad? Por la mañana, cuando nos levantamos, la pastora dice, ven, y fui al cuarto de ella. ¿Cómo te fue? ¿Qué tú piensas? Yo casi no podía ni hablar. No pude dormir en toda la noche. El enemigo me atacaba con unos pensamientos horribles. Me decía, ¿qué tú haces aquí, gringa? ¿Y qué es lo que tú vienes a hacer aquí? ¿Y qué palabra tú pudieras compartir con esta gente? ¿Tú eres un relajo? Yeah. ¿Qué, qué, qué pudieras tú decirle a ellos que marquen una diferencia? Tú vas a hablar, pero entonces tú te vas y ellos son los que se quedan. Yo me sentía, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Gloria al Señor por su Santo Espíritu, ¿verdad? Aunque sufrí eso toda la noche, se levantó el Espíritu de Dios, me recuerdo, y me dijo, tú vas a decir lo que yo te diga, lo que yo te dé. Y me agarré de ahí. Cuando le digo a la pastora, me dice, ¡ay, pero qué ataque feo! ¡Ay, Señor! Trata el enemigo, ¿verdad que sí? Con duda o trata de crear duda para que caigamos en la desobediencia que es la incredulidad. Por supuesto había propósito, porque cómo fue que yo llegué y con la aprobación de mi esposo incrédulo. Por ahí nada más era confirmación que Dios estaba en el asunto. Aleluya. De esta misma manera, mis hermanos,
Si usted me conoce, imagínese 34 años atrás, yo no hablaba español. Y lo poco que hablaba no se entendía. La pastora me decía que hablaba muy poco inglés. Cuando yo trataba de hablarle el español, ella me decía, háblame en inglés, porque no me entendía. Y de esa manera el Señor me puso mis primeros 15 años a trabajar con los jóvenes. Aleluya. Yo decía, pero Señor, yo no conozco nada. ¿Qué es lo que me decía el Espíritu de Dios? Lo que aprendas, eso compártelo. Bendito su santo nombre. Y después el Señor me puso en mi corazón a trabajar con niños. Y me decía menos de 10 años. Me recuerdo el año que comencé a trabajar con niños de 10 añitos hacia arriba. Y esa época, cuando la terminó, también sigue con los niños. Oh, my God. Y trabajamos con los niños, o trabajé, el Señor me estuvo trabajando con los niños casi 20 años. Y aún pude llegar con el ministerio de prisión para con las mujeres, la prisión de mujeres, y pudimos estar ahí por 17 años. Y entonces el Señor me pone con el ministerio de mujeres orando. Uno no tiene ni idea cuando uno comienza a creerle a Dios hasta dónde el Señor nos puede llevar. Porque los propósitos son de Él. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Él ya ha preparado las obras antemano. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Ser sensible. Tener una relación con Dios, con el Señor, a través de su palabra. Y ser sensible a su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, ni en lo más profundo de mi imaginación yo me hubiese permitido pensar en que yo iba a dirigir o enseñar o predicar y que en español. Pero Dios ciertamente tenía propósito. Dios pone su visión. Dios pone sus propósitos y sus planes en el corazón de su pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo? Él lo hace. Esto empieza con semillitas. Así como una mujer tiene una semilla implantada en el matriz cuando queda embarazada. Así podemos decir que nos embarazamos de las cosas que Dios habla y que Él promete. Durante el embarazo, Satanás trata de hacernos abortar esa semilla. Uno de los instrumentos que él usa es la duda, es la incredulidad. Los dos trabajan contra nuestra mente. Fe es parte del fruto del Espíritu. Amén. El enemigo no quiere que se manifieste el Espíritu, el fruto del Espíritu en ti o en mí. Él no quiere esto. El enemigo sabe que si Dios nos da convicción para hacer una cosa y no fluctuamos, no dudamos, perseverando en creerle, entonces haremos mucho daño a su reino. Aleluya. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Pedro. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 14. Creo que lo vamos a tener en la pantalla, LBLA. Ajá. Vamos a ir a Mateo 14 y leer qué fue lo que le sucedió a Pedro entre los versículos 24 hasta el 32. Dice la palabra de Dios en la versión LBLA.
Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Pedro bajó de la barca para hacer algo que nunca había hecho. De hecho, nadie lo había hecho excepto Jesús. Esto requería fe. Pedro cometió un error. Dedicó mucho tiempo observando la tormenta. Estaba parado sobre la agua, sobre las palabras de Jesús que le dijo, ven. Pero prestó demasiado tiempo, ¿verdad? Observando la tormenta. ¿Y qué sucedió? Se asustó. La duda y la incredulidad lo abrumaron y comenzó a ¿qué? A hundirse. Clamó a Jesús para que lo salvara y Jesús lo hizo. Observa que la tormenta cesó en cuando Pedro regresó a la barca. ¿Ok? Ay, Padre. Mire, recordemos lo que leímos en Romanos 14, 18, 21, donde Abraham no vaciló cuando consideró sus condiciones imposibles. ¿Ok? Abraham conocía sus condiciones, pero muy diferente de Pedro. Sus circunstancias no parecían impedir su fe. Pedro dejó que la duda y la incredulidad entrara. Donde Abraham no permitió, Pedro permitió la duda y la incredulidad. Y tú y yo podemos estar conscientes de nuestras situaciones, amados, y aún mantener a propósito nuestra mente en algo que nos edifique a nosotros y a nuestra fe. Sí lo podemos hacer. Es por eso que Abraham se mantenía ocupado dándole alabanza y gloria a Dios, no importando que todavía no lo había cumplido esa promesa y aún de su cuerpo ni del cuerpo de su mujer. Nosotros lo glorificamos cuando continuamos haciendo lo que sabemos que está bien, aún en circunstancias adversas. ¿Ok? Nos dice Efesios 6:14, también la Biblia de las Américas, refiriéndose a tiempos de guerra espiritual, nos dice, estad pues firmes, señada nuestra, sí, pero no, mi versión no dice así, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Sí, ceñidos con la verdad. Estad firmes. Cuando la tormenta llega a nuestras vidas, hay que pararnos firmes. En inglés dice dig in your shoes.
Es decir, es que nada me va a sacar de aquí. ¿Ok? Presionar bien fuerte tus zapatos donde estás parado. ¿Para qué? Para mantenerte firme, parado. ¿Qué dice las escrituras? Aunque sople los vientos y venga la tormenta, no, firme, parado. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Y toma la determinación de mantenerte andando sobre esas aguas, andando sobre la palabra de Dios. Amén. Podemos decirlo así, andando sobre la palabra de Dios, lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha revelado, te ha impartido, no importando la tormenta, aquí parada me quedo, firme. El diablo provoca tormentas en nuestras vidas para intimidarnos, amados. Durante una tormenta recuerda que la mente es el campo de batalla. Es ahí donde Él trata de lanzarnos esos dardos de fuego. Aleluya. Pero no es tiempo para tomar decisiones basadas en tus propios pensamientos o sentimientos, que ahí es donde muchos erramos. Amén. Sino comprueba, es decir, verifica primero en tu espíritu con el Espíritu Santo. Amén. Cuando lo hagas, encontrarás la misma visión que estaba allí al principio. Porque Dios no cambia y su palabra no cambia, no importando lo que pudiera estar sucediendo. Vamos a encontrar la misma visión que estaba allí desde el principio. Es decir, que la visión de Dios, la instrucción de Dios no ha cambiado. Aleluya. Mire, vamos a Santiago 1, versículos 5 y 7 y vamos a ver que no se permiten vacilaciones. ¿Ok? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estamos en Santiago capítulo 1, versículos 5 a 7. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no debieran esperar nada del Señor. Mire lo firme que es las Escrituras. Cuando se trata de duda y por supuesto la incredulidad. Me recuerdo cuando nos echaron de la iglesia tradicional. Ese es nuestro historial. Nos echaron de la iglesia tradicional y fuimos a visitar y ayudar a una iglesia de Salvation Army. Y comencé a visitar y ayudar con el grupo de jóvenes. Y cuando ya decidimos no seguir participando en ese lugar, me recuerdo que el pastor de allí vino a hablarme a solas. Para ofrecerme quedarme con ellos, es quedarme allí y ofrecerme el lugar de ser líder de jóvenes. Cuando él se fijó que no me convencía, me dijo que él me dice, que tuviera cuidado. Si yo decirle que no era porque yo estaba siguiendo al hombre. Yo era muy bebé en el Señor
para ofenderme porque yo no entendía mucho. Entonces, yo era muy pequeña en el Señor. Y estas palabras, lo que Él me estaba diciendo, hubiesen podido intimidarme. Es decir, sí, meterme miedo, crear duda y sembrar en mí incredulidad de lo que yo estaba bien aferrada. Pero el Espíritu Santo, me recuerdo que me trajo estas palabras, el Espíritu Santo es tan lindo que cuando uno piensa, ¿y qué yo voy a decir? Te lo trae. Y me dijo, yo no estoy siguiendo el hombre. Por sus frutos lo conoceréis. Y yo me recuerdo, hoy por supuesto entiendo mucho más de lo que entendía en ese momento. Pero cuando yo le dije, por sus frutos lo conoceréis, el que se asustó fue él. Y se echó para atrás y me dejó quieta. Yo estaba muy triste por dejar a esos jóvenes. El Señor había puesto una pasión, un amor en mi corazón para todos los jóvenes. Entonces yo estaba muy triste, yo no quería dejarlos. No era la oferta, era esas vidas. Pero Dios me había dado discernimiento. Y aunque no lo entendía muy bien para ese entonces, en mi espíritu yo sabía que no era allí donde yo pertenecía. Bendito Dios. Imagínate si me dejo llevar por mis sentimientos para con esos jóvenes o por la semilla de duda que trató de sembrar el diablo, donde yo estuviera hoy. No podemos vacilar, amados. No podemos titubear, no podemos dudar por los sentimientos. Esos sentimientos siempre van a estar. Sino mantener lealtad para con Dios. Y por medio de la convicción, porque es el Espíritu Santo que nos da convicción. Amén. Ahí es donde tenemos que quedarnos y mantenernos firmes en toda circunstancia. Por eso la convicción es tan importante. Amén. Mire, vayamos a Mateo capítulo 21. Vamos a leer 2 versículos del 4, del 18 al 22. Mateo 21, versículos 18 a 22. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cierro le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así se sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Mire, sus discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús cómo él era capaz de destruir la higuera con solo una palabra. Y él les contestó en esencia, si tenéis fe y no dudáis, podráis. Debemos de escribir eso en la pared. Si tenéis fe y no dudáis, podráis. Aleluya. Lo dice Juan 14:12. Si tenéis fe y no dudáis, podráis hacer lo mismo que le hice a la higuera y cosas aún mayores. Ya hemos establecido que la fe es el don de Dios. Así que sabemos que tenemos fe. Tenemos fe. Nos dice Romanos 12:3. Pero la duda es una elección.
la duda es una opción. Algo que tú escoges. Algo es una decisión, pues. La duda es la táctica de guerra del diablo contra nuestras mentes, puesto que puedes escoger tus propios pensamientos. Cuando te salta la duda, debes poder reconocerla. Entonces, la elección, la opción, la decisión está en ti. Es tuya. Eres tú quien escoges. Amén. Eres tú. Ahora, veamos la conexión entre la palabra incredulidad y la palabra desobediencia. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 4:11. Vamos a seguir leyendo la Biblia de las Américas. ¿Ok? Hebreos 4:11. Dice, por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. ¿Qué reposo? El reposo de Dios. Para saber y conocerlo por nosotros mismos. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ese mismo versículo en Dios habla hoy lo expresa de esta manera, amados. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Si nos recordamos, ya hemos hablado de esta situación, de los israelitas. ¿Se recuerdan? Por no creerle a Dios, por ser desobedientes a la voz del Señor, se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. De ellos estamos hablando. Mire, la traducción en lenguaje actual lo expresa así. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. En la versión sigamos con Hebreos 4:11. La Reina Valera lo expresa así. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay otra versión, Biblia, la palabra hispanoamérica. Lo dice así. Esforcémonos pues nosotros por entrar en el descanso de Dios. En el descanso que Dios ofrece, para que nadie perezca siguiendo el ejemplo de aquellos rebeldes. Qué seria cosa es no creerle a Dios. Hay otra versión llamada Sagradas Escrituras 15:6-9. Dice, apresurémonos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Si leemos todo el capítulo 4 del libro de Hebreos, encontraremos que habla de un reposo sabático que está disponible para el pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, el sábado se observaba como un día de reposo donde el creyente puede permanecer. La incredulidad nos mantendrá viendo en el desierto. La incredulidad. Pero Jesús ha provisto un lugar permanente de reposo en Él. Uno que puede ser habitado solo mediante el vivir por fe. ¿Por fe en qué? En Cristo Jesús. Hay que tomar la decisión, mis amados, de creerle a Dios y no al diablo. Necesitamos aprender a vivir por fe y para fe. Amén. Dios te ha dado las armas para vencer. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Con esto termino. Les dejo 2 versículos
Dios nos ha dado las armas para vencer. Y las podemos encontrar en 2 de Corintios 10:15. La Biblia de las Américas lo dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aleluya. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta manera: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Eso es una alma. No permitas que las mentiras del diablo haga, porque siempre la va a tratar de hacer, que entre la duda e incredulidad y que se queden a vivir. No. Dios tiene una vida maravillosa, estupenda, para ti, para mí y para todo el que le cree. Amén. Recuerde, mis hermanos, las cosas de Dios son para los que creen. Amén. Amén y amén. Démosles gracias al Señor. Gracias por su bendita palabra. Pongámonos de pies, amados. Si se lo van a dar, déselo al Señor, porque es su palabra. Su palabra no retorne a Él vacía, sino que hará en usted y en mí el propósito por la cual Él la ha enviado. ¿Lo cree? Entonces germinará en tu corazón y dará fruto. Bendito tu nombre, Señor. Queremos darte las gracias. Gracias, Espíritu de Dios.